pasamos a la economía, ¿no? Es algo tan concreto y al mismo tiempo no tan imaginario, pero tan asociado a la subjetividad humana. Y es lo que ha estado pasando en estos días. Yo, lamentablemente, voy a hacer una pequeña explicación. Además, la he ido ensayando durante la semana porque en diferentes espacios en los que he estado invitado, esta semana, y que además estaré invitado hoy también, he estado explicando este tema porque creo que es la base de entender lo que está ocurriendo. Es algo que he mencionado aquí que ahora voy a explicar con un poco de profundidad. Cuando digo explicar, no es que voy a sacar un pizarrón y voy a ponerme a una clase, voy a explicar brevemente y además se puede entender. Pasa lo siguiente, hay un problema obsesivo, digamos, que tiene la administración Trump con el déficit comercial de los Estados Unidos, o sea, con que Estados Unidos importa más de lo que exporta. Eso es una realidad que lleva presente en este país como desde la década de los 80, ha ido cambiando, ¿no? Ha ido reestructurándose, ya después del COVID realmente aumentó el déficit comercial, aunque ya de antes lo ven arrastrando, ya varias décadas que hay déficit comercial, o al menos tendencia al déficit comercial, porque ahora reviso los datos, entonces no es de los 80, es un poquito más para acá, pero es un fenómeno que no es nuevo y que se agravó con la pandemia, es la esencia. Ahora, ¿qué significa que Estados Unidos tenga más importaciones que exportaciones? Vamos a responder de manera breve algunos mitos esenciales. Hay que recordar que en otros episodios he estado dando algunos datos, hechos, no opiniones mías, y ahora voy a seguir con los datos. Cuando sea una opinión mía, lo pondré sobre la mesa. Hay un dato, y es el primero que, evidentemente, la administración Trump quiere que regrese la inversión norteamericana y extranjera a Estados Unidos para crear empleos. Ahí yo voy a... Los datos dicen que hay sectores, estos son datos reales de especialistas, de investigaciones, que, por ejemplo, en la industria automovilística, esto lo mencionamos en otro programa, el sector de la distribución de los comercios crea más empleo que el sector de la producción. Hay 40,000 empleados de Toyota en Estados Unidos que además producen carros también para exportar de Toyota producción de plantas, y hay casi 100,000 empleados de concesionarios de Toyota propiamente. Digo propiamente porque hay otras compañías que venden carros también de Toyota. Están los famosos dealers de carros usados acá en Estados Unidos. Solamente la distribución primaria de Toyota en un concesionario genera más empleo que las 11 plantas de Toyota acá en Estados Unidos. Eso en la industria automovilística funciona así. En la industria de servicios asociados a tecnología, como la telefonía móvil, también funciona así, por una razón muy básica. La producción en sí misma es bastante tecnificada, pero la comercialización y distribución, la venta, todavía no. Nadie no, lo general es que la gente no compre un carro en Amazon. La gente va al concesionario a comprar el carro, y eso lleva unos gastos indirectos de administración, en fin. Entonces, lo primero que hay que cuestionar es eso. No, si regresan todas las fábricas a Estados Unidos, no va a haber más empleo. El consumo, la distribución fomenta más empleo que la producción propiamente hablando, al menos en la industria automovilística, que es una de las fantasías de esta administración. Además de que aumentaría totalmente los costos, sería contrario al capitalismo en términos de ineficiencia. Eso lo mencionamos en otro programa, Sender, pero hay que repasarlo. Ahora, Estados Unidos, cuando importa más de lo que exporta, lo que quiere decir es que le paga al mundo más de lo que el mundo le paga a él. ¿En qué le paga la economía de los Estados Unidos al mundo? En dólares. ¿Y qué circula en Estados Unidos entre la economía? El dólar. Los países tienen obsesión con exportar para tener dólares o para tener un mayor mercado en el cual vender. O sea, tú exportas para allá porque quieres vender. En el caso de Estados Unidos, el crecimiento de las exportaciones tendría que responder única y exclusivamente a tener más mercado, pero al mismo tiempo el mercado de Estados Unidos es el más poderoso del mundo, el más consumista, el más gastón, el más glotón. Por lo tanto, es preferible apostar por el mercado norteamericano. Entonces, ¿cuál es la obsesión con exportar más de lo que se importa? Las divisas, pero es que Estados Unidos lo que pasa es que las divisas salen, pero sigue haciendo divisas y entramos en una cuestión técnica. Si los países exportan para buscar divisas y Estados Unidos tiene divisa en sí mismo, un crecimiento de la ganancia empresarial en el mercado interno es lo mismo que una exportación. O sea, un superávit comercial de 10 billones de dólares es lo mismo que un crecimiento de la ganancia empresarial en 10 billones de dólares, porque ambas representan un aumento de ganancia en 10 billones de dólares. Eso es un lujo que se puede dar a Estados Unidos porque es el que emite el dólar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todo el dinero que sale de Estados Unidos, obviamente, son dólares que están dando vueltas por ahí. Y el dinero tiene valor en función de lo que se puede comprar con él. Un dinero vale lo que se puede comprar con él. Por eso el dólar vale tanto y el peso cubano vale
Nada. De hecho, no vale. El valor del peso cubano es totalmente forzado y artificial. El peso cubano vale porque el régimen cubano dice que tienes que usarlo. El día de mañana dicen, hagan lo que ustedes quieran, a ver quién va a usar el peso. La gente va a preferir cambiar con piedra que con peso cubano. Jamás, así no usan la moneda del régimen y es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los dólares, cada vez que cuando Estados Unidos importa mucho, salen muchos dólares en la economía. ¿Y qué es lo que pasa si hay muchos dólares en la economía del mundo? Porque Estados Unidos tiene que hacer política monetaria no solo para su economía, sino para el resto del mundo. Tiene que estabilizar el uso de una moneda no en su país, en el resto del mundo. Si hay muchos dólares por ahí por el mundo, aumenta la oferta de dólares y puede caer el valor del dólar. ¿Qué hace el gobierno de los Estados Unidos? Además, este país es extremadamente morboso desde el punto de vista técnico. Es brillante de cómo funciona este país. Emite bonos de deuda. Aumenta el techo de la deuda y emite bonos. Y esos bonos, ¿qué hace? Se venden en dólares. Por tanto, esa bultazo, estamos hablando de billones de dólares, billones en inglés, millones de millones. Esos billones de dólares, al vender los bonos, se usan para pagarle al gobierno de los Estados Unidos por esos bonos en el mercado primario de bonos y retornan esos dólares a los Estados Unidos. Y de esa manera, a través de elevar el techo de la deuda y emitir bonos de esta deuda, Estados Unidos logra que ese reguero de dólares que salieron vía exportación, además Estados Unidos tiene un saldo negativo de la cuenta corriente porque también sale dinero vía remesas y sale dinero vía las empresas extranjeras que están en Estados Unidos y regresan su dinero a sus países. Todo ese dinero que sale, hay que hacer algo porque es demasiada oferta de dólares. Estados Unidos, si necesita dólares, puede simplemente imprimirlos, pero si imprime dólares, hay mucha oferta y su moneda pierde valor. ¿Qué es lo que hace? No necesita recaudar dólares porque él es el que los crea. Necesita inventar algo para que retornen y no para tenerlos tanto como para regular la demanda y la oferta, o sea, el mercado de dólares. Para que no haya muchos dólares regados por ahí, haya mucha oferta, simplemente emite bonos de la deuda, que no es más que un préstamo, que es un bono de la deuda, tú me das dinero, yo elevo el techo de la deuda, yo te debo dinero a ti, tú me das dinero y a cambio yo te voy a ir pagando un fijo de intereses todos los años. Un mecanismo muy bonito, es súper interesante entenderlo. Y regresan los dólares, se regula la demanda, es decir, se regula la oferta disponible de dólares, están del lado de acá, el gobierno adquiere dólares para seguir operando y no hay un reguero de dólares por el mundo afectando el mercado, o sea, distorsionando el mercado laboral. Y a la vez, cuando tú vendes bonos, también aumenta la demanda de dólares. O sea, había dólares por ahí, tú vendes los bonos, hay gente que va a querer que va a querer dólares para comprarte tu bono. Es un mecanismo que regula la demanda primero de dólares y después le permite regular la oferta porque los tienes del lado de acá y los vuelves a utilizar en tu economía. De manera muy simplificada, cuando tú Estados Unidos importa mucho, salen muchos dólares, cambia el techo de la deuda, emite bonos, la gente le compra los bonos y recupera los dólares. Es una cosa brillante. O sea, te lo digo con toda, o sea, sin fanatismo, es un mecanismo excepcional. Cuando digo excepcional es entre comillas, no son los únicos que han pasado por ahí, pero es brillante resolver el problema mundial de la estabilidad de una moneda. Es un país que hace política monetaria no para su país, sino para el mundo entero. Eso es brillante. Entonces, cuando tú no entiendes eso, tú te obsesionas con exportar más de lo que importas. Ya tienes un problema uno y te obsesionas también con reducir la deuda. La deuda de este país es un mecanismo, el mercado primario de bonos, o sea, el mercado primario de título de deuda, es un mecanismo de regulación de la estabilidad del dólar. Y este país, lo principal que tiene no es Nueva York, no es Los Ángeles y no es el Disney World, es el dólar. El dólar es el principal recurso que tiene este país y su estabilidad se basa en ese inmenso mercado. Es todo el mercado norteamericano más todo el mercado de la deuda. Y eso es parte de lo que sostiene la credibilidad. No el mercado americano, las exportaciones, sino el consumo que hay dentro de la economía de los Estados Unidos. Cuando no se entiende eso, te obsesionas con exportar más y te obsesionas con reducir la deuda. Y estás literalmente saboteando la palabra. Estás haciendo terrorismo económico prácticamente. Estás intentando destruir el modelo, que es lo que está haciendo la administración. Está intentando destruir el modelo económico de los Estados Unidos, que por supuesto, Sender, seguro pensarás que ese modelo en el largo plazo es delicado,
es peligroso, es paradójico y estaremos completamente de acuerdo. Es la principal crítica que tiene el sistema de los Estados Unidos. Pero una cosa es que haya que reformarlo, una cosa es que haya que buscar algo mejor y una cosa es destruirlo y dejar al país, bueno, si destruyes el modelo, es dejar el país en la ruina. O sea, hay una falacia lógica, que ese modelo se pueda mejorar o que podamos aspirar a algo mejor por el riesgo a largo plazo de ese modelo basado en el endeudamiento. O sea, la estabilidad económica de este país depende del endeudamiento. Muy duro, pero es así. Y que tú pretendas destruir esa estructura sin plantear algo mejor, porque lo que está planteando es muy peligroso. O sea, no hay una alternativa. Es destruir eso, no para poner otra cosa, sino porque entienden, la administración Trump y sus seguidores entienden equivocadamente que eso es un problema sin dejar una solución. Cuando tú eliminas eso, tienes que de todos modos plantear un modelo que resuelva todos los problemas que va a dejar cuando tú quitas esto. Si tú quitas esto, quitas la deuda, ¿qué haces con el exceso de dólares que está por allá? O sea, ¿cómo tú regulas la demanda? ¿Dónde está la alternativa? Porque la administración Trump planteaba también, no, bueno, algunos analistas que con esto buscaban reducir el valor de los bonos para comprar la deuda a los Estados Unidos. El problema es que si ellos mismos compraban los bonos de la deuda, la gente no los va a querer comprar, porque parte del atractivo era comprarlos en este contexto, no en un contexto donde se devalúan los bonos y quién los va a querer después de que se devalúen. O sea, es una falta de comprensión total desde este sistema. Y ahora, por favor, dime que me estás siguiendo, que lo entendiste, y dime además de dónde ves los problemas acá. Dos cosas me vienen a la mente, la frase de Washington Irving, el siempre todopoderoso dólar, y no sé por qué me vino la imagen de Matilda, no sé si recuerdas la escena donde ella está mirando el televisor y hay un hombre entró a una caja de dólares, le empieza a caer dólares y le empieza a coger para metérselos en los bolsillos. Y entonces esto pudiera ser, digamos, más bien la analogía visual de esto, de una persona en una caja llena de dólares incapaz de abarcarlo todo. Y creo que pudiera suceder exactamente así, haberse copado todo el sistema financiero mundial, como ya sabemos que Estados Unidos es el principal rector del mundo entero en este sentido. Creo que no sé hasta qué punto llegará la necedad económica de la administración Trump, donde me pregunto entonces que si bien hay fuerza, o sea, las dos cámaras son de mayoría republicanas, ¿qué hacen las fuerzas demócratas en este caso? Están diciendo que caminen solos y se caigan contra el barranco. Muchos tenemos esa teoría. Mente, Esa es la teoría de muchos. Los están dejando, están con las palomitas. Dale, sigan, sigan. dale, sí, o sea, literal, se están sentando a comer palomitas y dicen, ellos solo que se despeñasquen. Entonces, si es que existe la palabra, que se caigan por el barranco ellos solitos. Y entonces lo que me viene a la mente es esto, porque ha habido una advertencia bastante lógica y preclara de muchas personas, unos especialistas económicos en este caso, de todo lo que está sucediendo en torno a la guerra comercial. Hace poco estaba viendo las declaraciones de un expresidente de Costa Rica, de que iba en contra en torno a lo que representa Estados Unidos como principal país líder del mundo capitalista. Y creo que va más bien sumergirlo en una anarquía, por así decirlo. Una Claro. especie de anarquía. Sí, el problema con todo esto, Sende, o sea, yo realmente, primero todo lo que dije son hechos, excepto la parte, la opinión mía, cara, cuando yo dije que qué lindo, que qué morboso, que qué interesante, obviamente eso es una opinión mía. El resto de lo que expliqué son hechos. Ni siquiera me voy a poner en el tema de que hubo un gran arquitecto de todo esto, ni siquiera me interesa, ni siquiera viene al caso si todo esto es una conspiración o no, es que funciona así. O sea, no es lo relevante aquí, no es si alguien lo planeó o no, si se definió por el camino o no, lo relevante aquí es que así funciona y que todo esto lleva ideas. Yo muy alocadas, hace un par de días escuché decir a alguien con muchos seguidores y es considerado un analista que Estados Unidos le ha reganado mucho dinero al mundo. Yo, oye, no. Cuando tú revisas los compradores de los bonos de deuda de Estados Unidos, Japón, China, Alemania, creo que hasta Singapur, las Islas Caimán también compran títulos de deuda a los Estados Unidos. Es un mecanismo de cooperación porque hay una cultura cuando digo capitalista, no lo digo en la dicotomía capitalismo-socialismo, sino una cultura del capitalismo, quiero decir, dominante aquí, que en realidad aquí es dentro del trumpismo, que es totalmente decimonónica, es tan simple y tan irresponsable como los primeros modelos económicos del siglo XIX. O sea, no tienen noción de lo que es la economía financiera, el rol que juega y sobre todo
el estrecho mecanismo de colaboración que existe entre Estados Unidos. No entienden que Estados Unidos para el mundo, el sistema de dólar es como si fuera un gran banco donde Estados Unidos es el dueño del banco y es el emisor, y todo el mundo sabe que el banco presta lo que le prestan. O sea, el mundo funciona no porque Estados Unidos le regala dinero al mundo, sino porque hay un sistema de flujo y reflujo, por así decirlo, una recirculación constante del dinero que emite Estados Unidos. Fíjate cómo te hablaba de importar y de que después regresar de otra manera, pero después que regresa vuelve a salir. Hay todo un ciclo económico del dólar alrededor del cual hay una inmensa y global cadena de valor en la cual participan miles de millones literalmente de personas, y que eso es lo que sostiene al mundo, no que Estados Unidos está regalando dinero. Y es muy preocupante porque una de las nociones de la economía como ciencia, pues hay que recordar que la economía es una ciencia y la ciencia se inventó porque a simple vista no da respuestas. La medicina se inventó porque a simple vista no se curan las enfermedades. La economía es una ciencia porque a simple vista no hay respuestas a problemas globales. Digo globales, me refiero grandes, de la creación, la producción de la riqueza. Y la economía como ciencia moderna llegó a la conclusión, y en teoría, bueno, en teoría no, hay un consenso de que el dinero vale cuando se mueve, cuando circula, no cuando está guardado en un lugar. Y el enfoque detrás de decir que Estados Unidos le regala dinero al mundo, es decir, que como más vale el dinero de Estados Unidos es guardado, como el tío Gilito, que guardaba todo el dinero en un cuarto. El tío Gilito, MacPato, ¿sabes? MacPato, sí, es la traducción. Gilito en España. Es que no me acordaba cómo era en la... MacPato. Sí, Rick MacPato, la versión acá bueno, y decir acá en Latinoamérica. Bueno, vivo en Miami, un poco cerca de Latinoamérica. Ahí abajo en Latinoamérica, aquí al lado en Latinoamérica. El tío Gilito, que guardaba todo el dinero. Es decir, hasta ese problema tiene la concepción maga, trompista de la economía, que entiende lo bueno como el dinero guardado es el bueno y no el dinero circulando que estás prestando y que a la vez puede ser que hagas una donación y esa donación regrese en formato de compra a ti. En fin, en economía, no existe el subsidio. Todo el subsidio en economía es un gasto indirecto, a no ser que sea en Cuba, que es un universo paralelo. Pero en el capitalismo desarrollado y funcional, el subsidio es un gasto indirecto, casi siempre, o una inversión a largo plazo. Nada, esto es un tema muy, muy extenso. A mí realmente me resulta, evidentemente, muy cercano, muy familiar. Tiene que ver, no, es mi formación. Por eso me pongo así, pero bueno, quería al menos mencionar algunas de estas ideas que pueden ser las más, pienso yo, las bases para entender qué es lo que está ocurriendo con la economía norteamericana y dónde está el disparate. Por si algún día me ven por ahí alterado en las redes, no se asusten. El problema es que estoy montado sobre estas ideas que no son mías. Muy importante, Sender, que lo que he estado diciendo acá, al menos el mecanismo que expliqué, que no es el único, claro, hay otras maneras de regular el mercado del dólar internacional, pero el bono es esencial por una sencilla razón. Lo que mueve de dinero es mucho. No sé, Donald Trump puede vender las tarjetas doradas estas con su cara para que la gente sea residente americano, pero no van a recaudar el dinero que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos por algo muy sencillo. Esto es la principal potencia del mundo y no existe una inversión más segura en el mundo que invertir en la deuda de los Estados Unidos. Eso es una realidad. Entonces, eso que yo planteé son hechos. Yo lo aclaro, no es una opinión mía, una interpretación mía. Es como está establecido. Por eso es que los grandes analistas de este país están tan alarmados y no lo creen posible. Y por eso cuando uno ve televisoras de Estados Unidos con analistas de verdad, académicos propiamente, no activistas de un lugar o de otro, gente que se dedica a la economía de verdad, a la economía de los Estados Unidos, se queda así como, ¿y esto qué cosa? Esto no puede estar pasando porque es una locura. Lo que estamos viendo es alguien arremetiendo directamente contra la hegemonía del dólar en el mercado internacional, apelando a cuestiones tan ridículas como fulanito, tal país, quiero decir, nos pone aranceles, como si se tratara de una emulación socialista, a ver quién pone más aranceles y no cuál es el resultado final desde el punto de vista económico. O sea, es aplicar a la economía mentalidad que no es de la economía. En la economía no importa quién dio primero o quién da más. En la economía lo que importa es qué es lo que va a producir más riqueza, en primer lugar. Y en segundo lugar, cómo se va a distribuir esa riqueza. Esa es la mentalidad de un economista, incluso debería ser la de un empresario. Y los valores que han guiado esta política es quién pone más aranceles, o sea, totalmente extraeconómico. Es increíble, o sea, podemos estar mucho tiempo hablando de esto, así que vamos a soltarlo, que me voy a, no, en serio, no me voy a alterar, pero son muchos elementos que hay que explicar. ¿Por qué? Insisto, la economía es una ciencia, una persona no debería parecerse
con lo primero que se le ocurra. Todo lo que yo estoy planteando acá es el resultado de estudio, que a la vez el arrastre de otros que estudiaron antes y antes y antes, y lo que estoy planteando acá es condensación de 300 años de ciencia económica, de gente muy brillante que se tomó el trabajo de entenderlo y de explicarlo para que llegáramos otros, tuviéramos idea y que de pronto aparezca fulanito con una idea que se le acaba de ocurrir al vuelo y es como un terraplanismo, ¿no? La idea que se me acaba de ocurrir vale más que toda la ciencia y sobre todo porque yo voy a ir a un punto específico y no importa más ninguna implicación desde el punto de vista científico. Bueno, Sender, dale, quítame la palabra, arráncamela. Está difícil el hecho de hacer Arráncamela. callarte en este caso, o más bien de quitarte la palabra, arrebatártela. A propósito de todo este contexto, entonces también ha surgido ahora las renegociaciones respecto a los aranceles, de la disminución y por supuesto un pronunciamiento para mí totalmente innecesario del presidente de los Estados Unidos al decir que le estaban besando el trasero, literal. O sea, creo que hay una manera muy irrespetuosa de dirigirse a los países verdaderamente preocupados con sus economías, de lo que suponía este incremento desmesurado de aranceles. Sin embargo, ha dado marcha atrás con la excepción de China, que llegó a subirlo, incrementarlo un 124%, si más no me equivoco, un 142%, por ahí varía el número. En este caso ya había una renegociación de que, bueno, no sé si sería de farol, como vi en otro programa, o si en serio iba por todas. Aquí creo que más bien lo que viene sucediendo es algo impredecible este caso, pero lo que haga o deja hacer como quiera va a ser noticia y va a dar pasto a comentarios. Entonces, para ti, ¿qué opinión te surge sobre este caso? ¿Iba de farol? ¿Era real? ¿Cuáles eran sus verdaderas pretensiones más allá de este argumento de me están besando el trasero? Óyeme, mira, lo que pasa es que antes de hablar del señor con nombre de sonido de lata al cubo, lo que pasa es que esto que yo acabo de comentar antes, el resto de los países lo saben. Y si el resto de los países empieza de pronto, que fue lo que pasó, los bonos de la deuda, porque toda esta política arancelaria genera caída, incertidumbre, caída de la bolsa. Aclaro que la incertidumbre no es precisamente porque los inversionistas se asusten solo en términos de, oh Dios mío, van a subir los precios. Eso es una parte, pero los inversionistas también se asustan y los que están en la bolsa todo el día se asustan también por la inestabilidad. O sea, uno hace política, uno hace diseño en función de las reglas de juego. Eso quiere decir que hay personas que hoy por hoy están haciendo negocios, inversiones y operaciones bursátiles porque fue como lo planificaron el año pasado, el anterior y hasta 5 años atrás. Entonces, un entorno de reglas cambiantes, así sea favorable para ti, siempre es un shock para los actores económicos, porque tú no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, quiero decir que incluso esta reestructuración, aunque sea buena, que no lo es, por supuesto, como hemos visto, incluso aunque sea buena en términos teóricos, que un modelo dice que va a ser buena, genera incertidumbre, porque toda la proyección económica, la planificación económica, que es algo que existe, no tiene nada que ver con el desastre que ocurre en Cuba, uno siempre está planificando lo que está haciendo. Revisen su vida todo el tiempo para que vean cómo todo está planificado en la vida. La planificación económica y empresarial, es decir, se ve afectada por todos estos procesos. Aclaro, porque no es solo porque va a ser malo que está haciendo, sino por el entorno cambiante. Y todo esto genera incertidumbre sobre la economía de los Estados Unidos, o sea, la confianza. Y la confianza en la economía de los Estados Unidos no solo es la bolsa, son los bonos. Y esto generó un movimiento en los bonos, algo que comenzó a pasar. Y además el presidente Trump seguro fue advertido, se fue un gallo, lo siento, seguro fue advertido por gente que sí sabe y le dijo, oye, va a pasar esto. Entonces, hay un retroceso. O sea, tú nos pones todos esos aranceles, estás en guerra con el mundo. Pues que no se te olvide, señor presidente, que tú no le regalas dinero al mundo. El mundo también te presta dinero para que tú regules, para que tú funciones y regules el mercado del dólar. Eso es una realidad. O sea, hay un proceso de dependencia que la administración Trump no entiende y alguien le llamó la atención, un grupo de especialistas. Por eso este retroceso con los aranceles con el resto del mundo. Estados Unidos puede pelear con China, pero no con todo el mundo. Esto es muy importante. No es una cuestión metafísica ni patriotera. Son hechos. No puede simplemente. Lo otro, insisto, es aplicación de valores machangos, o sea, machismo, bravuconería, matonismo a la economía, pero la economía no tiene nada que ver con eso. Los números, los datos, el peso, el valor monetario es lo que dice la última palabra. Ahora, con esto, yo creo que se echó para atrás por eso, no por el farol.
yo creo realmente que la política que él estaba haciendo sí era lo que él creía, es verdaderamente, creo que se nota, cree que Estados Unidos tiene que exportar más de lo que importa, verdaderamente cree que Estados Unidos le presta dinero al mundo, pues como te comenté en otro episodio, eh, es tu abuelo, agricultor de Kansas, dirigiendo un país a partir de las ideas muy intuitivas, muy mitológicas y totalmente desinformadas. Y para quienes estén viendo, hacerse millonario no tiene nada que ver con saber economía. La economía es una ciencia que tiene que ver con la producción de una nación entera de riqueza y cómo se organiza y se distribuye. Eso no tiene nada que ver con pintar faroles inmobiliarios en Nueva York, lanzar un edificio como si fueras un empresario experto cuando era tu primer edificio, no tiene nada que ver con negocios y economía de casino, que es prácticamente basado en faroles y especulación, no tiene nada que ver con estafas de negocios, porque la Universidad Trump fue un negocio estafador condenado como culpable en un juicio por estafa por una universidad. O sea, no tiene nada que ver esa cultura de biznero, que es como diríamos en Cuba, este negociante que está para aquí para allá en la variante cubana, con dirigir la economía de un país. Son habilidades, facultades, capacidades totalmente diferentes una de la otra. Incluso en la ciencia económica está bien clara la distinción, que una cosa es el arte de hacer dinero, la crematística como arte de hacer dinero, y una cosa es la economía como una ciencia que estudia la generación de riqueza social. Y por último, esta confrontación con los chinos a mí me parece terrible por una cuestión muy evidente. Estados Unidos es una democracia donde sus ciudadanos están muy adaptados a un alto nivel de vida. Y China es una dictadura comunista que emula una dictadura de un partido comunista que emula un sistema de capitalismo corrupto y que no le importa que no sé cuántos chinos el día de mañana se mueran de hambre. O sea, China puede echar un pulso con Estados Unidos porque China es como Fidel Castro en su momento, que le daba tres pepinos a hacer una guerra nuclear con el mundo porque él estaba jugando al antiimperialista. A él que le importa a los cubanos y de todos modos hay que protestar, lo metía preso, le daba 4 pescozones y como no había internet, nadie se enteraba. China puede hacer exactamente lo mismo, puede pasar hambre, la población para echar un pulso con los Estados Unidos. Tiene 1.300 millones de chinos ahí, quítale el millón de chinos millonarios, quítale alguno que otro, o sea, la clase empresarial administrativa tiene carne de cañón de sobra. Estados Unidos no tiene carne de cañón de sobra, además que la carne de cañón que tenía la está expulsando del país, que son prácticamente los latinos. Es muy duro, pero es la realidad. Por tanto, este pulso con China, no hablé ahora de la bolsa. China mañana le da por vender toda la deuda americana que tiene y se acabó. Me voy para tu casa contigo. O sea, ya, va a ser, no es que vaya a ser el fin, pero va a ser muy terrible en términos de credibilidad. Incluso la salida de Trump del poder no va a restaurar la credibilidad de Estados Unidos a nivel económico, porque entonces va a fluctuar en función del presidente. Había unos códigos que nunca nadie había saltado. Y volviendo a la guerra, es terrible desde este punto de vista, que es la capacidad movilizativa que tiene China, que no tiene Estados Unidos actualmente. Imagínate a estos señores, a este típico blanco, sureño, corpulento, porque aunque las películas no lo muestren, Estados Unidos es el segundo país del mundo con más obesidad. Después de la isla esta, ¿cómo se llama Sender? El cantante este que era gordito. No, ese es Israel Kamagüey y era de Hawái. Tú te refieres a Nauru. Esa, exacto. Sí, pero él tenía esa enfermedad que tienen esa gente de esa isla. Exacto, que todos son así con ese cuerpo de ese señor, que es una enfermedad. No es el exceso de hamburguesa, el exceso de Coca-Cola, sino un problema genético. Salvando esa gente, Estados Unidos tiene un grave problema de obesidad. Así que me dirás tú cómo vamos a enfrentar a esos chinos que con un granito de arroz hacen el día. Sí, bueno, los chinos siempre han sido ejemplo de austeridad voluntaria o involuntaria en este caso. Y creo que esta pulseada, más que nada, va a resentirse en el mundo entero, porque recordemos también que hay grandes empresas manufacturadoras en China, que con eso se surte el mundo entero. El propio Elon Musk tiene sus empresas de ensamblaje son en China, entonces, o sea, Temu surte al mundo entero, o sea, hay una serie de cuestiones aquí que por transitividad se van a ver afectadas al nivel de comercio global, que no es menos cierto que muchas personas invierten en China por las potencialidades que este tiene, por supuesto, lo que más es el pago barato de mano de obra para todo este tipo de cuestiones, sobre todo manufacturas y ensamblaje. Y aquí lo fundamental que puede existir en esa cuestión es eso, porque por supuesto el mercado número uno siempre es los Estados Unidos. Y entonces aquí
hay una serie de cuestiones que pudieran verse afectadas ya de países que exportan a los Estados Unidos, pero que a saber sus producciones se realizan en China. Entonces estamos dando cuenta aquí que hay una cadena de cosas que se concatenan. Sí, exacto, es la visión global. Esto a mí me recuerda mucho cómo se hace política económica en Cuba. El señor Murillo, el señor Gil, que ven una política, quieren hacer algo pensando que al mover, en la economía todo está conectado, ¿no? Por tanto, cuando tú mueves algo, todo se mueve. Y ellos hicieron esta política de aranceles pensando que el resto del mundo iba a bajar los aranceles, iba a bajar los aranceles en algún contexto y ya, y más nada iba a cambiar. Es una visión muy esquemática, muy dogmática, muy tercermundista, aislacionista de la economía, donde, o sea, es decir, metodológicamente no entiendes que cuando mueves una cosa, se mueve todo. Y esto es terrible, Sender. Esto es como cuando, como no, esto no pasó. Como si al rey Jorge, el delgante, en su momento, lo hubiese dado por decir, no, quiero todas las plantaciones de esclavos en Inglaterra. Y los consejeros, rey, su majestad, mira, que las plantaciones allá están bien. Ahí están bien, los esclavos viven ahí, se trae para acá. Es más rentable tener las plantaciones allá que acá. Estados Unidos, en teoría, había comprendido que las plantaciones, salvando las distancias, tienen que estar en China, tienen que estar en Vietnam, tienen que estar en México. Lo que estoy diciendo, cualquiera diría, pero mira defendiendo el imperialismo. Bueno, estoy defendiendo el orden del mundo porque para destruirlo, para hacer algo peor, que nos dejen este.